Bueno, ante todo, hoy es una celebración, ¿no?, de un nuevo esfuerzo del grupo Respirando el Verano, que más que un grupo o un proyecto editorial, es un esfuerzo que se hace también con el fuerte apoyo de Jaime Londoño, que hace esa parte de edición de los libros de ensayo y poema, de estos libros híbridos entre el ensayo y la poesía, la crónica, la reflexión. Entre otras cosas, ha sido un ejercicio que es continuidad de muchos procesos editoriales en Colombia que quedaron aplazados. Yo recuerdo que una de las publicaciones que se hacían en cierta época, por ejemplo Mito, eran publicaciones en donde la poesía, el ensayo, la reflexión, la filosofía siempre estaban en el mismo plano. Creo que esa ha sido un poco, leer la intención del grupo Respirando el Verano, en que esta ha sido uno de los aportes y de las necesidades que aparecen en este grupo como una necesidad de reflexión en torno no solamente a la poesía colombiana, sino a los problemas de la cultura, ¿no? Desde allí me parece que Respirando el Verano vuelve a abrir una puerta que estaba un poco obturada en este país, que es ese acompañamiento de la reflexión crítica, porque la crítica, pues sabemos que en este país ha sido mal recibida, ¿no? El temperamento crítico ha sido condenado a una especie de ostracismo, pero la crítica vuelve a reaparecer en los espacios de la cultura, no solamente en la literatura. Y celebrando esta aparición de un nuevo número de Respirando el Verano, celebramos también que en Colombia empiezan a sentirse tiempos distintos, en donde la crítica vuelve a aparecer como una necesidad de la sociedad colombiana, que parecía que cerrados los espacios, ¿no?, que todo era una necesidad de acostumbramiento, y resulta que hay nuevas generaciones que surgen y nos dicen otras cosas. Otro componente fuerte que vemos en estos tiempos y que quiero mencionarlo al lado de estas publicaciones es la expresión, no solamente la expresión crítica en la literatura, sino la expresión crítica en la sociedad. Era algo que estaba en las márgenes, ¿no?, o de la insurgencia, o de lo que llamamos bandolerismo, o de lo que llamábamos siempre en la periferia de la sociedad, como si la crítica no fuera una necesidad de la sociedad toda. Yo celebro que ese apoliticismo empieza a desdibujarse en la sociedad colombiana, un apoliticismo que, entre otras cosas, entregó unas obras que poco han aportado en el crecimiento de la dimensión de la poesía. Una poesía muchas veces mimética, ¿no?, que no buscaba un sentido, que no era una búsqueda de sentido, sino otra cosa, una especie de retoricismo, no digo de retórica, sino de retoricismo, que imponía ciertos cánones que terminaron siendo parte de la academia en Colombia también.
Yo creo que esos cánones empiezan a desdibujarse en este mismo momento con estos procesos culturales. Entonces, en ese contexto yo veo la aparición de Respirando el Verano como la apertura otra vez de esa puerta de la necesidad de la reflexión en torno a la literatura y en torno a la cultura. Me parece que es un aporte cultural importante que hay que mirar con detenimiento. Ya en cuanto a esta publicación de la obra de Nelson Romero, que es el número 11, creo, de Respirando el Verano, bueno, lo que podemos ver en Nelson es un largo proceso sostenido en la pertinencia, pero también en lo pertinaz de ese mantener un ejercicio de la poesía en un país que repele la poesía permanentemente. Yo creo que ese ya es un logro, ¿no? Y que en ese proceso un poeta como Nelson Romero haya tenido un transcurso vital tan importante al lado de la escritura, me parece que es un logro que no solamente es meritorio por los reconocimientos que ha tenido, sino que también es un aporte a la literatura colombiana, y no solamente a la literatura colombiana, sino a la literatura continental. Yo veo en Nelson Romero, bueno, desde el comienzo, cuando aparecen sus primeras publicaciones como obra de mampostería, fue una de las primeras. Obra de mampostería, que era un ejercicio de trabajo con la imagen, sus poemas iniciales pues de trabajo con la imagen, en donde sí aparecían elementos, digamos, de la escritura automática algunas veces, ¿no? Había un ejercicio ahí, ese acercamiento que a veces me parecía formal, ¿no? Del acercamiento a la expresión surrealista. Y me parecía formal, digo, porque el surrealismo, bueno, pues, ha sido una de las corrientes que se llamó de vanguardia en el mundo y en Latinoamérica. Pero era también una búsqueda de una expresión nueva, en nuevos escritores colombianos, sobre todo colombianos, porque en el continente ya el surrealismo había tenido un recorrido en Argentina, en Brasil, en Colombia. Realmente hemos sido tardíos en observar esas expresiones de la poesía de otros lados. Lo mismo con el expresionismo, al que Nelson Romero se aproxima de una manera en el mismo sentido, buscando una voz propia. Porque si hay alguna preocupación que podemos leer en las entrelíneas de todo el trabajo de Nelson Romero, es la búsqueda de la autenticidad. Y siempre está ahí, en esa necesidad de encontrar un camino propio. Y yo creo que Nelson, en su recorrido, lo que ha hecho es eso, ¿no? Ha trazado un camino propio desde su propia confrontación, no solamente con la literatura, con otros autores, sino con una realidad difícil como la realidad colombiana. Yo en Nelson, sinceramente, en el principio veía, por ejemplo, en obras de mampostería, un cierto ejercicio de evasión, ¿no? Pero después fui mirando todo el recorrido y ya me parecía que lo que estaba buscando Nelson Romero también era no un ejercicio de evasión, sino encontrar esa voz propia. Y hoy vemos que a manera de festejo, ¿no?, nos entrega este libro que se llama Oficios Varios, que es un libro celebratorio. Y qué difícil encontrar una publicación que sea eso, una poesía celebratoria, una poesía que nos lleva a la risa, ¿no?, pero que tiene esa doble lectura, ¿no? Es una poesía con la que nos reímos, pero que también es también una poesía con la que nos lleva a estrados profundos de la existencia. Hay una reflexión profunda en estos poemas que parecen
a veces crónicas, a veces ensayos, y esa es otra cualidad de este trabajo de Nelson. Y por eso, por esta razón, lo mencionaba en el contexto de la poesía latinoamericana, ¿no?, como un ejercicio de canibalismo, de antropofagia. ¿A qué me refiero con ese ejercicio de canibalismo y de antropofagia? Nelson ha trabajado distintas expresiones del arte, ¿no? La pintura, y ha trabajado libros sobre 3 pintores, que son Goya, Munch y Van Gogh. De estos 3 pintores, Nelson ha hecho un estudio minucioso, y también ha trabajado otros escritores latinoamericanos y ha encontrado un tono propio, ¿no? El reconocimiento que le hace Casa de las Américas es un reconocimiento merecido por su trabajo, por esa trayectoria, pero yo no quiero centrarme como en la palabra, sino dejar un poco que Nelson también, la idea era, ¿no?, abrir, propiciar el espacio, y que Nelson también nos leyera algunos de los poemas que aparecen en el libro Oficios Varios. Entonces, no sé, Nelson, si quieras empezar con algunos de los poemas, y después yo leería un fragmento de algunas notas que he trabajado sobre la poesía de Nelson Romero. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a Jaime Londoño por invitarme. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Jaime Londoño, por invitarme a ser parte de la colección de poesía Respirando el Verano, con mi libro Oficios Varios, el título, que tiende a extraviar un poco al lector. No es más que una respuesta a la intención de la misma colección, que es reunir diferentes formas de escritura o diferentes géneros en cada libro. En este caso, como bien lo señalaba Álvaro Marín, el ensayo, la poesía, en mi caso personal, es alguna muestra, digamos, de mi última producción, digamos, algunos de mis libros, principalmente 2 libros inéditos, Tablas de Salvación. Hay unos textos también que ya han sido publicados en otros libros, y textos que también hacen parte de un libro inédito titulado Reseñas, que es, como decía Álvaro Marín, una celebración de la poesía latinoamericana. Y estas reseñas, ustedes en estos textos leerán poemas dedicados a diferentes autores latinoamericanos. Unos 4 son precisamente poemas que se enmascaran a veces en la crónica y básicamente en la reseña como un género crítico en la poesía misma. Bien lo señalaba Álvaro Marín, la ausencia de crítica y de reflexión en la literatura, que tuvo, digamos, un punto de partida en el grupo Mito. Y yo pienso que siempre que escribo no solo desde la creación, sino también pensando desde una creación o una imaginación también crítica y reflexiva. Yo creo que la literatura, y concibo el arte también como una respuesta a la realidad, a sus conflictos. Creo que ese es el compromiso del poeta, no solo con el lenguaje desde el punto de vista estético, sino también con sus circunstancias personales, subjetivas, pero también colectivas. Yo pienso que, como decía Eduardo Mallea, el escritor está con su tiempo, pero también está contra su tiempo. En ese sentido, la literatura sí tiene ese doble compromiso con la literatura mismo, con el lenguaje, pero también con la condición humana, con el hombre, con las circunstancias. Y qué bonito que uno pudiera escribir, esa es la aspiración de todo artista, escribir para los demás también, para los otros. Como si otros también estuvieran dentro de ese mismo texto, como si ellos también fuesen autores de ese texto. Por eso digamos que el oficio de escribir, de estos oficios varios, es también de las búsquedas permanentes, un poco el de la intranquilidad de la creación, ¿cierto? Creo que ese inconformismo me ha llevado a que me mueva, digamos, en diferentes temáticas, en diferentes registros estilísticos,
Y de esa manera la lectura de la literatura también y del arte es una lectura del mundo. La escritura de la poesía de cada libro, en mi caso personal, es una lectura del mundo también y del presente. Voy a leer este que aparece de repente aquí ahora que... Monólogo de Sangre Negra. El oficio de matar moscas lo aprendí de mi padre, que también lo aprendió de su padre, y por eso en la historia de la familia las moscas no tuvieron una infancia feliz. Daba placer matarlas. Esa labor heredada de padre a hijo nos daba linaje, poder y distinción, pues sabíamos que ese pueblo de moscas no venía escapado del cielo. Eran negra muchedumbre, y dándoles muerte fue como limpiábamos las generaciones venideras. Algunas, las más imprudentes, caían redondas de pecados al candente infierno del caldo en el desayuno recién hecho por las manos de mamá. La muerte anticipada les venía a bien, sin tener que pasar por el suplicio del aplastamiento, y en la redención del desayuno les eran perdonados los pecados. No cabía en nosotros esa enorme satisfacción de truncarles el vuelo. El misterio de la muerte no hacía parte de ninguna poética. Las alas no eran metáforas, ni las patas símiles de mierda sobre el pan. Nos satisfacía arruinarles el pastel a las moscas. Sin embargo, como una contradicción de Dios, el cielo en casa caía orgulloso y limpio en nuestros platos. El vuelo ronco de una mosca, como la música de un ángel venido a menos, nos trastocaba la paciencia en odio, y entre todos nos disputábamos el privilegio de matarla. Así nuestra generación fue digna del himno nacional, del servicio hospitalario de la historia y del hueso inmarcesible de la gloria. Estrellas fijas. Es triste que haya estrellas fijas, mientras las que se mueven no están en ninguna parte. Las fijas alumbran para ellas mismas, y las que se mueven no alumbran para nadie. El mundo se reparte en esas dos únicas opciones. La ley de lo fijo y la ley de lo que se mueve no han podido encontrarse nunca en un punto medio. A veces pienso torpemente que toda la vida he sido un punto fijo dentro de un punto en movimiento. Alguien sin fijeza en un mundo fijo es el peor descaro de la relatividad. Odio a las estrellas que se mueven en un cielo quieto, y odio el cielo que en apariencia se mueve para engañarnos. Hasta Galileo fue engañado. Dicen que mientras le leían la sentencia, se quedó quieto en un punto fijo del universo y vio que todo giraba a su alrededor, hasta los inquisidores. Luego él mismo se movió, pero decidió retractarse del movimiento, quedándose quieto cuando presintió la muerte ante los jueces, que finalmente lo absolvieron. Por eso es preferible habitar un mundo fijo, tan fijo como el mismo movimiento. No sé si leo. El cerdo. Alabanza del cerdo. Sí, alabanza. Bueno, este es un texto que ya he leído muchas veces. No importa. Alabanza del cerdo. El cerdo es cortical y a su vez cordial. Todo él, desde el pozo del corazón a las orejas, nos heredó la capa grasosa del cielo. Siempre, al filo de lo terrenal, se entrega sin remilgos a los cuchillos del carnicero. El hocico es su órgano de conocimiento y sabe, mejor que los tratados, de las porquerías terrenales. Para que los hombres lo comamos gustoso, todos los días purifica su carne en la charca con esta oración: oh, qué puro soy más allá de los pelos y el tocino. No me le arrodillo a Dios para que me salve del carnicero,
sino que me ofrezco sin más a los cuchillos que ungen mi torrente de sangre para que mis bacterias alcancen la gloria en el tripero insaciable del hombre. Amén. Su cuerpo es la más preciosa joya del martirio. Es un San Sebastián provisto de rabo corto y de agudos colmillos, pero a la hora de morir no ruega a nadie por su salvación. No posa nada pornográfico como el santo desnudo frente a las flechas que lo atravesarán. Las orejas del cerdo tampoco guardan ninguna lógica con las mórbidas colgaduras de los ángeles, pero podría coincidir con las criaturas celestes en el venturoso sabor de la carne y en el martirio filial de los olores. Todos sus órganos se vuelven funcionales a la hora de ser comidos. Tan sabrosas sus glándulas que se diría que albergan la dulzura de los proverbios y el agrio sabor de los pecados. Hermano cerdo, gracias por volverme célebre frente a un plato repleto de tus costillas. Entre las cosas hermosas al levantarme está el verte venir a trotecitos del corral, estoico y sucio, atravesando la niebla de los terrores humanos, pisando inocente el orégano que aderezará tus carnes. Soy de los pocos que creen que Dios tomó barro de tu posilga para hacer al hombre. Gracias por haber alcanzado en las pinturas del Bosco las más bellas imágenes de la lujuria, sobre todo cuando abandonas el jardín de las delicias untado de lodo y cielo. Así ocupas no solo el más alto lugar en la escala de los apetitos, sino el más elevado pensamiento poético, superior al que nos legó Octavio Paz en sus ensayos. Lástima que termines vilmente en recetas de cocina, hecho bistec o solomillo. Día tras día me crece la sospecha de que eres Dios personificado, haciéndose pasar por los inmaculados cuchillos. Quizá nosotros, por la desgracia de querer saberlo todo, ignoremos ver en tu hocico el instrumento de la divinidad, osando para encontrar el corazón del hombre. Gracias, hermano, gracias por darnos el placer terrenal de glorificarte en el trincho, porque igual de inmenso eres, con un poco de sal o con arándanos. Tú mereces estas gracias, cerdo. Te doy mis cerdas gracias. Ese poema del cerdo es como otros poemas en donde Nelson hace un juego con su temperamento crítico, ¿no? Y esa menciona a Octavio Paz, hecha del barro del mismo estercolero del cerdo. Me parece que es una observación que aparece en ciertos momentos de la poesía de Nelson, que aprovecha esos juegos para hacer crítica literaria también. Ese lodo que nos entrega Octavio Paz, ¿no? de algunos contemporáneos, bueno, de Octavio Paz, creo que es Gutiérrez Girardot, que dice como Octavio Paz era estudioso de la literatura de Oriente y de la literatura de los 5 continentes. Gutiérrez Girardot, y como era políglota también, decía que era ignorante en varios idiomas. Es un poco lo que hace Nelson con el juego del cerdo, ¿no? Y en otros juegos también, que dice de un contemporáneo suyo, sino yo lo leo de una manera perversa, porque Nelson dice, lo leo cuando quiero tener 2 experiencias al mismo tiempo, la altura y el vacío. Uno lo puede leer en varios sentidos. Nelson lo hace a manera de reconocimiento de la obra de un contemporáneo suyo, pero también podríamos mirarlo en otro sentido. Por ejemplo, en el ejercicio que hace Nelson Romero
que es un ejercicio que podríamos llamar en algunos momentos erudito, ¿no? Por sus acercamientos a la pintura, a la poesía expresionista, al surrealismo, pero nos damos cuenta que es una especie de contraerudición, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha encontrado Nelson? A mí, por eso, en un principio la poesía de Nelson, con el libro aquel de obras de mampostería, que decía que en un principio me ha parecido evasiva, y cuando recurría a los pintores también, y de alguna manera cuando recibe el premio Casa de las Américas, la periodista Lorena Sánchez, es que se llama, hacía una especie de crítica, pero también de reconocimiento, y decía, claro, Nelson Romero entra en la poesía latinoamericana, pero a partir de tres pintores, ¿no? Todos europeos, y todos, expresa otro término que no recuerdo, y todos, bueno, reconocidos, ¿no? Pero lo que uno ve en este trabajo de Nelson es que no se acerca a otras expresiones de la poesía como un ejercicio solamente de ostentación, porque ocurre en la poesía latinoamericana, que buena parte de la erudición es una especie de ostentación. Lo que hace Nelson Romero es acercarse a ese mundo de las sombras que hay en el expresionismo, pero también en medio de esas sombras ¿qué encuentra en las sombras? Encuentra la sangre también, es decir, la violencia, y encuentra otra cosa, encuentra las llamas, ¿no? Si Mons veía en el cielo un cielo de sangre, Nelson Romero hace un proceso ahí que me parece bien inquietante, y es convertir todo ese duelo, y volvemos al asunto de la evasión en la poesía colombiana, porque Nelson Romero recurre a esos duelos de las posguerras, de que es un poco el origen del expresionismo, y allí reconoce que, claro, ahí hay una manifestación crítica frente a la violencia, y buena parte de la poesía colombiana no sabía cómo aproximarse a ese tema tan contundente en este país, tan fuerte, tan cotidiano, si se quiere, que es la violencia, pero era un tema negado hasta cierto momento, como los temas políticos, ¿no? Un apoliticismo retrógrado, conservador en la poesía colombiana, que empieza a sacudirse con otro tipo de publicaciones, con otro tipo de expresiones. En el Magazine Dominical incluso se leyó mucho de lo que fue el expresionismo, el trabajo que hicieron allí Marisol Cano y Juan Manuel Roca, del reconocimiento del trabajo de la poesía en otras partes, que era un poco la continuidad de Mito, porque Mito era esa reflexión de hacer el reconocimiento del entorno propio, pero en un contexto abierto, en un contexto en donde se leía también la filosofía europea, pero también el pensamiento latino y la filosofía latinoamericana. En Nelson encontramos un poco de esa misma preocupación, y eso es un poco lo que inquieta de Nelson, porque si bien en ese principio de obras de mampostería y en esos que llama Nelson escarabajeos, ¿no? Que eran los ejercicios de poemas de insectos, creo que se llamaba el libro así, Grafías del insecto. Grafías del insecto, es puro juego, ¿no? Pero ese juego eran los ejercicios propiciatorios de estos poemas que está leyendo Nelson acá, que ya no son solamente puro juego, son también un ejercicio de profunda reflexión y de haber pasado por el tamiz de muchas lecturas y de reconocer una herida propia, que es lo que Nelson ha buscado en su poesía. ¿Cómo podemos nombrar nuestra propia herida? Es un poco eso, y lo encuentra a través de ese ejercicio. Yo pensaba en un principio, cuando Nelson se acercaba a esas oscuridades
y a ese claroscuro del expresionismo y de Goya también. Nelson decía: si yo no hubiera escrito estos poemas, habría cometido un crimen. Y lo recordaba ahora que leías un poema sobre sangre negra, pero en otra dimensión. Y es eso, ¿no? Un poco, no sé si está ahí en ese libro que dice: detrás de toda obra hay un crimen. Yo decía, bueno, detrás de estos ejercicios de Nelson Romero hay un crimen. Y sí, me puse un poco a hacer un trabajo sobre su poesía, que después ha sido un ensayo. Y encuentro que sí hay un crimen. Pero más que un crimen ha sido una inmolación, ¿no? Porque Nelson dice: acabo de matar a Monch, es que dices. En un poema, o de asesinar a Monch. ¿Es matar o asesinar? Asesinar. Ah, no lo mataste, lo asesinaste. Pero lo que está trabajando Nelson ahí en todo ese proceso es el tema de la guerra y de la violencia. Y es una reconciliación también con la escritura de Nelson, de la que uno en un principio podría estar un poco a distancia, porque bueno, recurre a Goya, recurre a Van Gogh, recurre a Munch, pero uno se da cuenta que lo que está trabajando con esos pintores es el reconocimiento también del dolor. Y yo lo que veo en esa poesía de Nelson es una poesía del dolor, en ese claro de luna que es una especie de cuchillo que cae sobre la vida misma, ¿no? Que es el libro que fue galardonado en Cuba, perdón, ¿cómo se llama el libro? Bajo el brillo de la luna. Bajo el brillo de la luna. En ese libro, Bajo el brillo de la luna, es donde aparece la crítica de Lorena Sánchez. Pero uno se da cuenta que lo que ha hecho el poeta ahí es ir a esa dimensión terrible que es la muerte. Porque un poco el ejercicio de la poesía, que es un ejercicio órfico, es ese descenso a las sombras. Por eso Nelson se cree con derecho ahora de hacernos reír con estos poemas, ¿no? Porque ha sido un ejercicio, yo no sé si llamarlo de expiación, pero en todo caso ahí no hubo ni crimen ni muerte, más bien lo que encontramos ahora es la posibilidad de la celebración. Y yo yo leo estos poemas de oficios varios como ese ejercicio de celebración, pero después de un proceso muy doloroso, si se quiere, de acercamiento a mirar lo que es la violencia más allá del contexto social, ¿no? Porque también aparece en la geografía, como aparece en el poeta Héctor Rojas Erazo. Hay una violencia que está, bueno, recordando un poco a George Bataille, ¿no? Desde la célula hay violencia. La violencia esta es parte de la realidad social, y eso es lo que nos muestra Nelson Romero en esa poesía. Y yo celebro y he disfrutado mucho de estos poemas, pero también me han llevado a la reflexión. Solo quería hacer, perdón el largo paréntesis. Muy bien. Usted hacía alusión al comienzo a la erudición, y para escribir estos poemas o estos libros a partir, digamos, de las imágenes provocadoras de las pinturas o de las obras de Munch, de Goya y de Van Gogh, yo tuve que recurrir, digamos, a un trabajo intelectual, un trabajo académico, y no sentí la necesidad de conocer, digamos, las características de la vanguardia expresionista para escribir estos textos, ni profundizar sobre la crítica acerca de la obra de estos pintores, ni sobre la biografía de estos pintores. Incluso leí de una manera muy caótica y muy fragmentada
todo lo que tenía que ver con esos aspectos biográficos, teóricos o eruditos. Me interesó más la intimidad que hay dentro de las obras de estos pintores. Me interesó más el reclamo que hacen a través de la luz Van Gogh, la orfandad de Van Gogh, que es la orfandad humana, que es la orfandad también del arte, ¿cierto? Me interesaron estos temas universales y estas pinturas como pretextos a través del cual atravesé con la imaginación a través de la escritura. Entonces lo que hay son, digamos, relatos, es un poco recomponer la narrativa, a pesar de las imágenes poéticas de estos pintores, de tal suerte que como autor no obligo a que el lector tiene que conocer de antemano ni los procesos creativos, ¿cierto?, ni los rasgos estéticos de una escuela, sino que simplemente me sumergí, ¿cierto?, en los tiempos y en las crisis humanas que provocan y que reflejan estas obras. Entonces nosotros también escribimos a través de otros y a través de nuestros tiempos, a través de nuestras circunstancias, a través de todo lo que se albergue en nuestra subjetividad, la realidad, lo lírico. Yo pienso que la imaginación no es otra cosa que una facultad también de la misma racionalidad, ¿cierto? La misma realidad también es imaginativa. Yo no creo que la imaginación es algo que nos evada, pero sí huyo mucho del poema quieto, del poema que no nos diga nada, que no le diga algo al hombre, que no lo provoque, ¿cierto? Algo más allá de la belleza misma. Por eso estos pintores, digamos, que me encantaron, me fascinaron, en esa lectura que ellos hicieron, digamos, de su tiempo, ¿cierto? Y de todos los tiempos y de la condición humana. Voy a leer un texto. En el mercado. Me gusta mucho ir a las plazas de mercado los domingos, es un ejercicio casi poético que hago los domingos. En el mercado. Como si fuera ese, aquel o cualquiera, todos los domingos abandono mi cascarón en la cama y salgo a asuntos de mercado. Por ejemplo, a pelearme con la zanahoria o a meterle el cuchillo al repollo. A la guerra de siempre me voy sin despedirme a veces de mi mujer ni de mis hijas. Es de mañana, paso por la iglesia pero no entro, porque a mí ya no me llaman las campanas. Me voy que allá adentro y me encuentro con hombres que pesan una remolacha entre sus manos duras de tubérculos nudosos. Lo mismo observo a la tendera con el delantal recién amanecido. Me encuentro con doña que es grande y sentada alrededor de su platón de peces, con el moño sucio detrás de su cabeza, y todas estas cosas que veo registro en mi lista de caminante dominguero del mercado. Voy recién mudado de piel, sobre mi cama dejé mi cascarón de epidérmicas manchas, deambulo en culebrilla por la calle, esquivando escaparates, el cuchillo del carnicero, consciente, muy consciente, de que salí a la guerra de melones contra calabazas. Duro es comprar un paraíso de lechugas, difícil hacerse a una alabanza de cebollas, colgarse una estrella de vencedor entre las racachas. Sí, acabo de salir del cascarón y estoy entre la trinchera de la niebla necia. Pasó un disparo de limón rozándome la sien, la carcajada del borracho me cae de filo sobre la espalda. Es junio en el melón y agosto en la bodega de los tomates. Huelo ya a patatas clandestinas. De pronto, alguien desde el fondo de las bodegas, con sus pies empuja hacia la luz el cadáver de un murciélago, que no es mi cascarón, o puede serlo, y me digo, esto se jodió, me delataron, pero no es así. La gente del mercado me reconoce, algunos me dan una calabaza de saludo. En el mercado es fácil vender y ser vendido, entre kiwis peludos y alguna audaz sandía. A la altura de mi cabeza, sobre una hornilla, se pudren los cocos y las naranjas. Que solo en medio de tantos compradores y vendedores ando, Dios. Se me cae el pistacho de la estética, la recojo con una risa sentimental, está podrida. Estoy en plena guerra en medio de los gritos de vendedores de pescado. Si por aquí se apareciera Cervantes, qué sé yo, o Don Segundo Sombra, pero estas son cosas reales, sufro. No puedo elegir mucho en esta plaza, donde todo se ofrece.
porque ando con los bolsillos dolidos, sin una hora, y con las campanas llamándome a misa. Si acaso me salvara escribir un tratado del hambre, y me voy a mi cascarón, con escribir no sirvo a la patria, pero con andar de guerrero tampoco. Son superiores los guacales de tomates a mis palabras, lo comprobé, en medio de esta realidad, donde todos son felices rebosando el canasto. No tengo por qué andar tan temprano por aquí, dándomelas de poeta y de fantasma. Entrevista a José Emilio Pacheco después de su muerte. Es un ejercicio con el formato de una entrevista, y las respuestas las tomé de los poemas de José Emilio Pacheco. Por eso están entre bastardilla y letra ladeadita. Cuando leo a José Emilio Pacheco, siento, y es por demás cierto, que el poeta despierta de la muerte para hablarme. No podré dudar de que ese que tose al lado de mi cuarto es él. A altas horas de la noche insisto en golpear en la puerta de su libro Tarde o Temprano, 1980. El poeta me abre y lo encuentro tosiendo en un pasillo con sus sandalias aún olorosas a barro, como si acabara de llegar de alguna calle mojada de su México. Entonces, sin más preámbulos, me concede esta entrevista. Pregunta: después de la muerte, ¿cuál es el tema principal de su poesía? Respuesta: mi único tema es lo que ya no está. Pregunta: ¿prefieres la eternidad en esta casa o el instante del mundo? Respuesta: no volveré nunca a tener en las manos el instante. Pregunta: si tuvieras que volver a vivir, ¿qué cosas de las que no hiciste harías? Respuesta: solo para cerrar algo, pues quedó abierto el tarro de miel. Pregunta: ¿cómo sabe un muerto que está muerto? Respuesta: porque ahora soy un rey y eso no se lo deseo a nadie. Pregunta: ¿qué imagen última de la vida queda guardada en la memoria de un muerto? Respuesta: las macetas naufragando en el lodo. Pregunta: ¿cuál es el mayor terror de estar muerto? Respuesta: abrir los ojos a medianoche en el tren detenido. Pregunta: ¿los muertos tienen visiones? Respuesta: de pronto la visión de una rama desnuda por la ventana. De repente el poeta se desvanece en el pasillo infinito de su casa hecha de palabras. Cierra la página 23 de su libro Tarde o Temprano. Puente de la Variante. Es un puente de la variante de Mirolindo en Ibagué, donde con frecuencia se suicidan. Y para no suicidarme escribí este puente para no lanzarme del puente. No hace muchos años que inauguraron en Mirolindo el puente de la Variante, sin duda una de las obras de ingeniería de mayor progreso. Gracias a esa trascendental construcción, el desamor, el infortunio, la enfermedad, la pobreza y todos los males que durante años deprimen la ciudad, por fin empezaron a desaparecer. Los resplandecientes arcos de acero que por arriba se atornillan a la lámina del cielo podrían convertirlo para los muy agradecidos visitantes en otra maravilla del mundo. Claro que los ingenieros no lo trazaron con propósitos suicidas, pero ese ha sido su principal atractivo: pasar sin esfuerzos de esta orilla a la otra. Hay de los que no logran pasar, los detenidos con la lengua fuera en mitad del vacío, los que no pueden agarrarse de una baranda y al caer no se revientan, los que no se prepararon lo suficiente de abajo los recibe un mullido lecho de hojas, o mientras caen tienen la visión del fruto de la abundancia y deciden colgarse de las ramas del árbol del bien a madurar mientras les llega la hora. Hay de los que llevan escalera y bajan muy suave, con mucho cuidado por los peldaños invisibles, para burlar una obra que puede hacer fracasar los futuros proyectos de ingeniería. Hay de los blandos que vieron la puerta del infierno en mitad del vuelo y se devuelven con el pretexto de haber olvidado escribir la carta.
Hay de los cobardes que al asomarse a las barandas recordaron que el vacío les produce vértigo. Se conformaron con mirar hacia abajo y sacar la lengua para devolverla impregnada de un sabor amargo. Hay de los cortos de espíritu, de los que se dirigen al puente en muletas, se acomodan con mucho esfuerzo al borde y en vez de arrojar el cuerpo, equivocadamente tiran las muletas al vacío y tienen que seguir viviendo el resto de la vida completamente arrepentidos por culpa de una simple equivocación. Hay de los que cerraron los ojos al desprenderse y todavía no saben si están muertos o están dormidos y preguntan si aún les falta mucho o poco para caer. Hay de los hambrientos que caen con la boca llena de arena. Hay de los que caen, se levantan, se sacuden la arena del cuerpo y regresan a casa con malas noticias. Hay de los que se extraviaron en el camino y milagrosamente tomaron el rumbo de la cantina. Hay de los que juraron haber visto a Dios y se devolvieron a fundar un templo. Hay de los que ni viven ni se matan y el puente se les convierte en una obsesión. Todas las noches sueñan con sus arcos enormes. Infelices sueñan que sus esposas los empujan. Se ven cayendo, pero nunca caen porque se despiertan en mitad de la caída, agarrados a las barandas de sus camas. Hay de los valientes que nunca se lanzaron, pues al llegar al lugar solo vieron tinieblas y maldijeron a Dios y a su madre, porque los ingenieros habían desaparecido para siempre el puente de la variante. Los crueles terminaron llamando a esta hora puente de la variante de Mirolindo. En lo que a mí respecta, he pasado la vida colgado de la baranda de un puente, pero no he decidido soltarme por temor a volar. Preferible por ahora quedarme en tierra, ensayando todas las formas posibles de alcanzar la perfección, el hambre, los desconsuelos, las injusticias, los duelos por una mujer y otras pruebas para cuando me llegue la hora de volar. Los caminos largos son duros y pedregosos. Mientras tanto, los ingenieros del puente de la variante siguen en la tierra ganando fama. Gracias. Esta lectura de Nelson Romero nos lleva a mirar otra vez la condición de la autenticidad, ¿no? Porque en todo ese transcurso por el reconocimiento de otras expresiones, Nelson termina ocupado del puente de Gualanday, por ejemplo, de la construcción del puente de Mirolindo, el túnel de Gualanday, es el túnel, ¿no?, de Gualanday, la construcción del puente de Mirolindo. Todas estas reflexiones que son muy del entorno local, les da una dimensión que va más allá de ese entorno. Y me parece que esa es una cualidad de estos poemas, que es allí donde reside la fuerza de esta poesía, que no solamente es celebración, sino es también haber encontrado un tono, y no solamente un tono, sino una expresión propia, que eso es de los asuntos más difíciles. Y por eso creo que el trabajo de Nelson se inscribe en las corrientes de la literatura latinoamericana, por esa necesidad de búsqueda de lo que muchos llaman la expresión americana, que es precisamente el tema de la autenticidad, que, tema no es una condición, lo digo de nuevo, que es algo que se ha perdido en los últimos tiempos de las corrientes neoliberales, que no solamente están en la economía. Aquí Nelson tiene un ensayo también sobre Mary Yolanda Sánchez, en lo que llama necropolítica, pero también lo podríamos llamar necroliberalismo, ¿no? Porque es una condición de la muerte cultural de los pueblos. No solamente es un problema de la economía, es la pérdida de los elementos de la autenticidad y de la expresión propia de las naciones, y es una preocupación que está latente en la cultura. Por eso me parece valioso el trabajo que hace Nelson Romero.